Hola, hola chicas y chicos del segundo año de secundaria de nuestra institución educativa particular Santa Rosa de las Américas. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Quien está al frente de ustedes es el profesor Francisco Rosario Quispe Muñoz del área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar pues un tema sumamente importante en este proceso de aprendizaje en el contexto en el cual pues nos encontramos. Bienvenidos, bienvenidas chicas y chicos. Llegó la hora de comunicación, por lo tanto, mucha atención para poder captar las ideas principales de la clase que vamos a explicar. En primer lugar, chicas, chicos, quiero manifestarles que, bueno, en el área de comunicación, el día de hoy vamos a trabajar el componente de razonamiento verbal. Por lo tanto, ustedes saben que en el proceso de la adquisición de nuevas palabras en razonamiento verbal para utilizarlos en nuestra comunicación es sumamente importante pues el tema que vamos a tocar. La competencia que vamos a desarrollar, no se olviden que el día de hoy vamos a fortalecer dos competencias, ¿ya? En el área de comunicación, de las tres competencias que esta tiene, entonces fortaleceremos dos. Una de ellas tiene que ver mucho con el proceso de comprensión de textos escritos. Por lo tanto, la primera competencia que vamos a fortalecer se llama comprende textos escritos en su lengua materna. Y de la misma manera, ¿ya? El día de hoy esta clase pues nos va a permitir también textualizar nuestros textos. Entonces, la segunda competencia que vamos a fortalecer se denomina textualiza o produce textos escritos en su lengua materna. Leeremos y escribiremos también, ¿ya? Sumamente importante entonces que tengamos en cuenta esas dos competencias, leer y escribir, ¿ya? Primero leemos y luego escribimos. Bueno, en relación pues a lo que es, vamos a decir, el propósito por el cual nosotros nos encontramos aquí, es que, bueno, vamos a aprender, vamos a internalizar, vamos a fortalecer el tema relacionado a lo que es adecuación, coherencia y cohesión. Posiblemente el año pasado has tenido un acercamiento que en este año probablemente de manera abstracta en vuestra mente ha quedado alguna idea, pero lo que queremos el día de hoy es que esas ideas abstractas puedes fortalecerlas para poder ir afianzando conocimientos, para poder ir afianzando estrategias de comprensión lectora, entendiendo que el Estado, el Ministerio, propone que ustedes sean pues competentes al momento de leer y al momento de escribir textos. Muy bien, el tema va a servir mucho para esas dos cosas. Bueno, como estamos desarrollando pues el área de comunicación y con un enfoque comunicativo textual, vamos a iniciar con una lectura, ¿ya? Una lectura. El texto corto tiene dos párrafos, ¿ya? Acá tenemos inicial mayúscula, punto, inicial mayúscula, punto. Muy bien. El primer punto es seguido, el segundo punto es punto final. No te olvides que párrafo inicia con inicial mayúscula, termina en el punto aparte, o también voy a decir que párrafo empieza en inicial mayúscula y puede terminar en punto final también. Muy bien, ahora sí, sobre adecuación, coherencia y cohesión vamos a utilizar este texto. Les voy a leer, chicas, chicos, les voy a leer para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una aproximación de cuál es el asunto, cuál es el tema y si es que este presenta, pues, ¿no? Lo que es adecuación, lo que es coherencia y lo que es cohesión. Muy bien, entonces, a la letra mi texto dice: Rosario, en nuestro viaje al Cusco nos demoramos en llegar, porque como hacía calor, el camino estaba mojado. Luego, a mi hermano le picó un zancudo en el pie y por eso le dolía la cabeza. Segunda lectura, entonces, segunda lectura,
vamos a realizar, ¿ya? Para que luego ustedes me respondan un par de preguntas. Dice, Rosario, en nuestro viaje al Cusco nos demoramos en llegar porque como hacía calor, el camino estaba mojado. Luego a mi hermano le picó un zancudo en el pie y por eso le dolía la cabeza. Muy bien. Entonces vamos a preguntar lo siguiente. ¿Ya? Primera pregunta para todos. Si ustedes, chicos, si tú, ¿ya? fueras un profesor de comunicación, ¿qué nota le colocarías a este texto? ¿Ya? A ver, ¿cuánto le pondrías? 0, de 0 a 20. ¿O cuánto le colocarías? ¿Una A? ¿Una AD? ¿Le colocarías de repente una B? ¿O le colocarías una C? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que evalúa? ¿Qué es lo que evalúo? Entonces, chicos, chicas, para poder poner nota a un texto, tengo que evaluar, ya tengo que evaluar, ojo, no importa, de repente lo que es caligrafía, no importa lo que es caligrafía, lo que tu profesor, en este caso, el profesor de comunicación, evalúa cuando tú produces un texto, es lo siguiente. El texto que tú produces debe ser adecuado. El texto que tú produces debe ser coherente. El texto que tú produces debe estar cohesionado. Muy bien. Son las 3 características que debe reunir un buen texto. Y una cuarta característica tiene que ver pues con lo que es ortografía. ¿Ya? Muy bien, la ortografía, ustedes saben, uso de mayúsculas, minúsculas, uso de signos de puntuación, uso de tildes, uso de letras dudosas. Profesor, ¿lo escribo con B o con V? Profesor, ¿con C, con S o con Z? Profesor, ¿con H o sin H? Muchas veces dudamos. Pero la ortografía entonces nos indica, nos ayuda, nos apoya para poder aclarar todo lo relacionado al uso de los signos, al uso de mayúsculas, minúsculas, al uso de letras dudosas y también al uso correcto de la tilde. Muy bien. Entonces, un cuarto elemento va a ser muy valioso. Corregir también la ortografía, que debe estar correctamente, dice, escrita todo el texto, todas las palabras que se producen en el texto. Muy bien. A ver, chicos, ¿cuánto le colocamos? ¿Cuánto le colocamos? ¿Ven ustedes algún error aquí? En este texto, ¿ven algún error? ¿Cuál puede ser? A ver, los que son muy acuciosos, chicos, chicas, ¿qué error estamos viendo aquí? A ver, yo les voy a indicar, les voy a subrayar, ¿ya? En la lectura dice lo siguiente. Rosario, en nuestro viaje al Cusco nos demoramos en llegar porque como hacía calor, aquí, como hacía calor, el camino estaba mojado. Vean ustedes. ¿Estará bien esta oración? ¿Estará bien esta idea? ¿O hay algún error? Chicos, hacía calor, pero el camino estaba mojado. Vean ustedes, ¿ah? Ahora luego, dice, luego a mi hermano le picó un zancudo en el pie y por eso le dolía la cabeza. Ah, muy bien. ¿Dónde le picó el zancudo? Dice, el zancudito le picó a mi hermano en el pie y por eso le dolía la cabeza, dice. Y por eso le dolía la cabeza. Muy bien. Si a mí un zancudo me pica en el pie, me debe doler el pie, pues chicos. Me debe doler el pie. No me debe doler la cabeza, sino me debe doler el pie. Muy bien. Entonces, si mi texto al inicio, yo podría decir que tenía nota 20, como encontré estos errores, voy a bajarle. Ya no será 20, será un 14, 15, 16. Ya no será un AD, será una A. Muy bien, ¿por qué? Porque no está bien escrito, pues chicos.
Profesor, ¿y en qué falló? ¿En qué ha fallado el que hizo el texto? ¿Habrá fallado en la adecuación? ¿Habrá fallado en la coherencia? ¿O habrá fallado en la cohesión? ¿O habrá fallado en la ortografía? Bueno, la ortografía no ha fallado porque todas las palabras están correctamente escritas, mayúscula, minúscula, mayúscula, aquí nombre propio, luego tenemos coma, luego tenemos puntos. En la ortografía está correcta. Aquí la palabra picó lleva tilde porque es aguda, está correcta la ortografía. Por lo tanto, tengo 5 puntos en ortografía. Perdón, a ver. Sí, correcto, 5 puntos en ortografía. Ahora vamos a ver la adecuación. ¿Qué es? ¿Qué es? Empezaremos entonces a explicar una de las propiedades que tiene el texto, característica que tiene todo buen texto. La adecuación, ¿qué viene a ser? Viene a ser aquella propiedad, aquella característica del texto en la cual, ojo, todo texto debe responder, dice, a un contexto. ¿Ya? Por decir, chicos, chicas, les explico. Si yo estoy en ICA, entonces el tema del texto que yo voy a escribir debe estar relacionado con mi contexto, con el lugar donde yo estoy. Por decir, si estamos en ICA y yo escribo un cuento donde aparecen como animalitos elefantes, rinocerontes, tigres, leones, entonces este texto no está contextualizado. ¿Y saben por qué? Porque esos animalitos que he mencionado no existen pues en ICA. No hay en ICA elefantes, jirafas, leones, tigres, etcétera, etcétera. La adecuación tiene que ver con eso. Ojo, el contexto significa que mi texto debe estar de acuerdo al lugar donde se produce. Por decir, chicos, si don Pedro Abraham Valdelomar Pinto, que nació en Ica, pero vivió luego en Pisco, luego en Chincha, luego en Lima. Cuando tú lees a Pedro Abraham Valdelomar Pinto en su obra El Caballero Carmelo, él habla de Pisco. Él habla de lo que hay, de lo que vio, pero en Pisco. En Pisco, por decir, cuenta que en uno de los distritos de Pisco se lleva a cabo por fiesta de 28 de julio las tradicionales peleas de gallo. Entonces, por lo tanto, ojo, miren, el texto del Caballero Carmelo es adecuado de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar. Igual sucede con todas las obras. Por decir, Paco Yunque, que lo escribió César Vallejo y narra la historia de un provinciano que viene a Lima, es su historia de él. Él está contando su historia, lo que él pasó. César Vallejo no imagina la historia de otro niño, sino él narra, cuenta, ojo, de acuerdo a su contexto. Porque él fue provinciano y vino a Lima y posiblemente haya sufrido los problemas de la discriminación. Muy bien. Ahora, cuando nosotros leemos, chicos, a don José María Arguedas, en sus producciones, él también va a utilizar mucho lo que es el contexto. Quiere decir que sus historias, sus cuentos, sus producciones tienen que estar contextualizadas. A eso nosotros llamamos adecuación. Otro, la adecuación no solamente tiene que ver pues con el contexto, sino también la adecuación tiene que ver mucho con el uso del registro lingüístico que yo voy a utilizar. ¿Ya? Ustedes deben saber que cuando hablamos de registro nos estamos refiriendo a qué tipo de palabras voy a utilizar en el texto que yo escribo. Por decir, y esto tiene que ver con el receptor. Yo tengo que ver, por decir, quién es la persona o personas o la institución que va a leer mi texto. Y de acuerdo a eso voy a utilizar palabras adecuadas. Por decir, no será igual un chat que tú envíes pues a tu amigo, donde utilizas un lenguaje coloquial, donde utilizas un registro informal, a de repente a que tú escribas un documento para la institución educativa Santa Rosa de las Américas, o que tú escribas un texto
para tu profesor o para tu academia o de repente para alguna empresa. Las palabras van a ser diferentes, las palabras que vas a utilizar. O sea, el registro va a ser diferente. Formal, si es que la persona que me va a leer mi texto es un profesional. Y posiblemente informal, o sea, lengua coloquial, voy a utilizar si es que la persona tiene de repente el mismo nivel cultural o de repente se trate pues de alguna persona sumamente íntima mía. Por lo tanto, ojo, el registro formal o informal que yo utilice en mi texto también viene a ser adecuación. Y no se olviden que este registro formal e informal está pues de acuerdo a la persona a quien dirijo yo mi texto. Entonces, antes de escribir un texto, yo tengo que preguntarme, ¿y quién lo va a leer? ¿Para quién lo voy a escribir? Y de acuerdo a mi receptor, voy a utilizar pues, ojo, palabras adecuadas. A eso llamamos adecuación. Muy bien.